Hola, hola, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a realizar a Wolverine como segunda parte de Deadpool y Wolverine, que es la película que está causando revuelo ahorita. Vamos con los materiales. Usé hilaza abuelita, es hilaza de algodón, no mercerizado, dos colores, amarillo y azul. Usé fieltro de estos colores, aguja para fieltrar, silicón, pistola de silicón, gancho del número 2, tijeras, relleno, pegamento UHU, pintura acrílica gris y negra, palillos para las garras de mi Wolverine, un pincel para los detalles pintados a mano y el relleno. Comenzamos con las piernas, vamos a hacer dos. Vamos a empezar tejiendo 7 cadenas en color azul. Estas van a ser sus pies y sus botas. Vamos a hacer 7 cadenas. De la segunda cadena, después del gancho, vamos a trabajar la siguiente secuencia, que son 5 puntos bajos. Vamos a hacer 5 puntos bajos. En el último punto vamos a hacer un aumento triple. Y vamos a trabajar del otro lado en espejo con 4 puntos bajos. Aquí fíjense bien en tomar el punto siguiente y no donde hicimos el aumento. Son 4 puntos bajos. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. Esto nos va a dar la cantidad de 14 puntos bajos en esta primera vuelta. Vamos a trabajar en espiral, por lo que vamos a estar usando un marcador en todo el tejido para no perder los puntos. La segunda vuelta vamos a empezar con un aumento en el primer punto y lo vamos a marcar con nuestro marcador de puntos. Después del aumento vamos a realizar 4 puntos bajos. Y después vamos a realizar 3 aumentos. Estos para que queden en el extremo donde se está haciendo la forma de la bota. Son 3 aumentos. Después de los 3 aumentos vamos a realizar 4 puntos bajos. Y finalizamos con 2 aumentos. En esta vuelta 2 tenemos 20 puntos bajos. La vuelta número 3 se va a trabajar en blow y vamos a realizar 20 puntos deslizados para empezar a hacer la base de nuestra bota. Son 20 puntos deslizados en blow. Terminando la vuelta número 3 con los 20 puntos deslizados en blow, vamos a hacer nuevamente un trabajo en blow. En blow quiere decir que solo vamos a tomar la hebra de la parte de atrás de nuestro tejido y vamos a trabajar 20 puntos bajos. Estos ya son 20 puntos bajos. Recuerden que estamos haciendo este trabajo para que se marque el pliegue de la bota. Es en blow y son 20 puntos bajos. Vamos a realizarlos. Ya que tenemos la vuelta número 4, que son 20 puntos bajos en blow, vamos a poner la base. Normalmente yo le pongo base a las suelas de los amigurumis para que queden planos. Entonces, con un plastiquito yo uso la tapa de los engargolados. Vamos a recortar la medida
y lo vamos a pegar con silicón en la parte de abajo para que quede plano, y vamos a seguir nuevamente con el tejido. Entonces ponemos un poco de silicón, pegamos la base. Yo me ayudo con este pincel para meterlo bien y que quede hasta la parte de abajo y quede en la forma de la plantilla. Y pues así ya lo tengo para seguir el tejido. Ahora vamos con la vuelta número 5 y las secuencias son 5 puntos bajos, 6 disminuciones, 4 puntos bajos. Esta secuencia nos va a hacer terminar con 14 puntos bajos al final de la vuelta. Terminamos la vuelta número 5 y ya va tomando forma el zapatito. Vamos con la vuelta número 6 y vamos a realizar 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos. Esto es para que quede la forma del zapatito y podamos trabajar la bota posteriormente. En la vuelta 6 nos quedaron 12 puntos bajos con la secuencia que realizamos. Aquí les estoy mostrando que yo alambré este muñeco. Es el mismo patrón que usamos en Deadpool, si lo pueden recordar, pero yo quise alambrarlo para ver cómo me quedaba pues la estructura y todo. Entonces hice esta prueba, les estoy enseñando cómo hice el alambrado. Corté, son 15 centímetros de alambre, lo enrollé en masking y le hice la forma del piecito para meterlo. Aquí lo metí y fui rellenando poco a poco. Y bueno, vamos a seguir con el tejido. De la vuelta número 7 a la 14 vamos a hacer punto sobre punto. Son 12 puntos bajos por 8 vueltas. Entonces realicémoslo y regresamos. Ya tenemos aquí las 8 vueltas y vamos con la vuelta número 15. Aquí vamos a hacer cambios de color, entonces estén muy atentos. Vamos a iniciar con 6 puntos bajos. El chiste de esto es que vamos a hacer el cambio de color para que quede el uniforme de Wolverine y vamos a hacer una pequeña V a la mitad de la bota, de enfrente a la mitad de enfrente, para que quede el detalle y nos olvidemos de hacer detalles adicionales, ya lo tengamos realizado en el tejido. Entonces vamos a hacer 6 puntos bajos con color azul. Este es el primero, marcamos y hacemos 5 más. 2, 3, 4, 5 y 6. Este último punto lo vamos a cerrar en amarillo para poder hacer el siguiente motivo, que va a ser una disminución. Vamos a tomar las hebras de atrás como si tejiéramos en flow, hacemos una disminución en amarillo. Aquí vamos a sacar la hebra con amarillo y vamos a cerrar con azul para continuar tejiendo 4 puntos bajos y terminar esta vuelta con 11 puntos bajos. Deben de poner atención para que les quede centrado y no se equivoquen. Aquí estoy haciendo 1, 2, 3 y 4. Aquí se ve un puntito y ahora vamos con la vuelta número 16, perdón. Vamos a trabajar igual 6 puntos bajos en azul. Vuelta 16, 6 puntos bajos en azul. Este es el primer punto. Segundo punto.
tercer punto, cuarto punto, aquí hay que tener cuidado para que no se nos junten los hilos, quinto punto, y el sexto lo vamos a cerrar con amarillo. Ese es el cuarto, quinto, sexto punto y lo cerramos con amarillo. En el punto anterior donde hicimos la disminución, ahora vamos a hacer un aumento. El chiste es que se vea como una V y por eso hicimos primero una disminución y ahorita estamos haciendo el aumento. Deben de tener paciencia con estos trabajos cuando hacemos estos cambios. A mí me cuesta un poquito porque aprieto mucho el tejido y me cuesta trabajo a veces meter el gancho, pero con ayuda de las tijeras o de alguna cosa puntiagudita, ya yo puedo hacerlo otra vez. Entonces aquí hicimos un aumento, cerré en azul el último punto, corto el amarillo y ahora trabajamos nuevamente 4 puntos bajos. Aquí vamos a seguir teniendo los mismos 12 puntos con los que hicimos la bota. Solo en la vuelta anterior hicimos una disminución y aquí terminamos con 12 puntos bajos. Son 6 puntos bajos en azul, un aumento en amarillo y 4 puntos bajos en azul. El último punto de esta vuelta lo vamos a cerrar en amarillo para que ya hagamos el cambio del uniforme y sigamos tejiendo en color amarillo, que es el color de nuestro uniforme de Wolverine. Aquí estoy amarrando las hebras de adelante para reafirmar el tejido. Y este último punto lo cerramos en amarillo para seguir avanzando con el color de nuestro uniforme. Recuerda que puedes trabajar también cerrando vueltas. Cada que termines una vuelta cerrarías tus puntos y levantarías una cadena para seguir trabajando. O bien, como yo, trabajarlo en espiral. Aquí hay que mencionar que yo trabajé la vuelta 17 en blow, tomando solamente la hebra de atrás, solo que por error no lo grabé así, después corregí el error, pero yo se los menciono para que lo tomen en cuenta. Guardamos la hebra, empezamos a tejer nuestra vuelta 17 en blow, son 12 puntos bajos y va a ser de la 17 a la 23, punto sobre punto por 7 vueltas. Vamos a realizarlo y regreso con ustedes cuando lo tengamos hecho. Ya tenemos aquí las 7 vueltas en amarillo. Recuerda que tejimos 2 piezas, la primera pierna se va a rematar y la segunda no, porque va a ser con la que unamos a la segunda. Aquí, si pueden observar, yo terminé en la parte de atrás hacia la derecha. Yo quiero llegar hacia la izquierda para unirlo con la otra pierna. Si ustedes doblan su tejido, pueden contar cuántos puntos les hacen falta para llegar y los pueden tejer para unirlos. Yo tejí 5 puntos para llegar al lado izquierdo y poder unir a mi otra pierna. Entonces aquí les enseño cómo yo mido y cómo lo voy haciendo. El marcador lo quito y lo vuelvo a poner para tener en mente que aquí yo inicié mi vuelta, pero al final de tejer esta vuelta, que sería la vuelta número 24, ya tejería o cambiaría el inicio de nuestras vueltas. Entonces vamos a tejer estos 5 puntos que me hacen llegar al lado izquierdo de la pierna. Ya estoy aquí en el lado izquierdo. Y subimos con 2 cadenas y unimos a la otra pierna
con un punto bajo. Aquí es importante que ustedes midan. Yo mido mucho para que las piernas no me vayan a quedar chuecas o volteadas. En estos diseños no. Si quisiera que el muñeco quedara así, pues también lo mido y la pongo volteada, pero en estos tienen que quedar derechita. Entonces uno con un punto bajo. Y vamos a tejer los siguientes 11 puntos bajos de esta primer pierna. Recuerden que cada pierna está conformada por 12 puntos bajos y vamos a sumar 4 puntos que se hacen por las 2 cadenas de unión que estamos utilizando. Al final vamos a contar con 28 puntos bajos en la vuelta 24 y de ahí vamos a trabajar para el cuerpecito. Aquí estoy realizando ya los puntos de la primer pierna. Y cuando llegue a las cadenas vamos a hacer un punto bajo en cada una de ellas para empezar a formar el cuerpo y la unión de las piernas de nuestro Wolverine. Aquí puede ser un poco difícil, pueden ver que me está costando trabajo, realmente no me está costando trabajo, pero se ve difícil por los alambres. Entonces si quieren pueden ya empezarlos a unir para que no les estorben o pueden no alambrar, como ustedes gusten. Aquí ya llegué a las cadenas y vamos a hacer los 2 puntos bajos que corresponden en cada una. Es el primer punto y el segundo punto bajo. Entonces si llevábamos 12 más estos 2 son 14 y ahora vamos con los siguientes 12 puntos bajos de la otra pierna. Aquí pueden ver la unión que les mencionaba, que es el separador de puntos, perdón. Este lo voy a quitar, aquí solo es para recordar que aquí inicié mi vuelta, pero lo voy a quitar porque la vuelta va a empezar terminando las 2 cadenetas ahorita que lleguemos a ellas. Ya estoy terminando esta piernita, estoy haciendo ya los últimos puntos. Y ahora vamos con los puntos que corresponden a las cadenetas, que es el primero y el segundo punto. Aquí terminaría la vuelta y el primer punto que se da en la siguiente pierna, ese va a ser nuestro inicio de vuelta. Aquí vamos a poner el marcador, este es nuestro inicio de vuelta. Y entonces la vuelta 24 termina con 28 puntos. Vamos a trabajar de la vuelta 25 a la 27 con 28 puntos bajos. Son 3 vueltas, realizamos estas y regreso con ustedes. Bien, aquí ya hice estas 3 vueltas, que es de la 25 a la 27. Y vamos a empezar con la vuelta 28. Vamos a trabajar 6 puntos bajos, una disminución. Esto es para hacer un poco de caderas. No se va a marcar tanto, pero sí se hace una pequeña disminución y se ve una curvita para que no quede como un rectángulo sin forma. Entonces son 6 puntos bajos, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución. Y terminamos con 6 puntos bajos. Esta sería la secuencia que vamos a estar utilizando para terminar con 26 puntos bajos en esta vuelta número 28. Aquí miren, les estoy enseñando cómo yo uní los alambres para que ya empezara a dar forma o la estructura del cuerpo. También esto sirve para que no se mueva, entonces ya empezamos a trabajar así. Y les menciono, si no quieren alambrar no hay problema. Yo lo hice para probar cómo se veía y cómo se podría hacer la estructura de este personaje. Entonces realicemos la secuencia, chicos, y regreso con ustedes al terminar.
Llegamos al final de esta vuelta 28 y la vuelta 29 se va a trabajar punto sobre punto. O sea que vamos a tener 26 puntos en esta vuelta. Realicémoslo y regreso con ustedes. Ok, llegamos a la vuelta número 30, al final de la vuelta 29 y empezamos con la vuelta 30. Y vamos a trabajar la secuencia de 5 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución y terminamos con 6 puntos bajos. Esto es para que nos dé un total de 24 puntos en esta vuelta 30. Y realicémoslo y regreso con ustedes. Llegamos al final de la vuelta 30 con 24 puntos bajos y ahora vamos a trabajar de la vuelta 31 a la vuelta 39, punto sobre punto por 9 vueltas. Entonces son 9 vueltas de 24 puntos. Realicémoslo y regreso con ustedes. Ya llegamos a la altura deseada y estamos terminando la vuelta número 39. Vamos con la vuelta 40. Vamos a hacer 12 disminuciones. Esto va a empezar a formar el cuello de nuestro personaje. Hacemos 12 disminuciones y regreso con ustedes cuando terminemos esta vuelta número 40 de 12 disminuciones. Ya tenemos aquí las 12 disminuciones. Voy a empezar a rellenar el cuerpecito del amigurumi. Recuerden que, bueno, yo como le puse alambre, el alambre tiene que ir en medio y el relleno alrededor para que no vaya a estar maltratando nuestro tejido. Vamos a hacer este relleno y vamos a tejer la vuelta número 41. Va a ser en blow y se va a trabajar 12 puntos deslizados. Esto es para poder marcar y definir el cuello de nuestro personaje, porque recuerden que yo ensamblo el cuello hacia la cabeza y entonces queda como un tubito y tiene que quedar bien marcado para que se pueda unir. Ya que terminamos la vuelta 41 en blow con 12 puntos deslizados, vamos a hacer la vuelta número 42, también trabajamos en blow y vamos a hacer 12 puntos bajos. Esto es ya para empezar a trabajar la altura del cuello. Entonces hagamos 12 puntos bajos por toda la vuelta, esto es en blow y regreso con ustedes. Ya terminamos aquí, este es el último punto bajo, aquí ya se ve la división y ahora vamos a trabajar 7 vueltas de la vuelta 43 a la 49, 12 puntos bajos para dar la altura al cuello y esconder este alambre para el cuellito de nuestro personaje. Aquí llegamos ya a la altura, son 7 vueltas de 12 puntos bajos. Estoy terminando de rellenar, voy a cortar el sobrante con unas pinzas de corte de nuestro alambre. Y vamos a terminar de rellenar para hacer la vuelta número 50, que serían 6 disminuciones, y cerramos con aguja lanera para que ya quede listo el cuello de nuestro personaje.
Bien, ahora vamos a realizar los brazos. Son 2 piezas. Vamos a empezar con azul y vamos a hacer la primera vuelta. Son 8 puntos bajos en anillo mágico. Recuerda que trabajo en espiral, entonces al final de hacer los 8 puntos bajos y empezar la vuelta 2, vamos a poner un marcador. Estoy cerrando el anillo mágico. Vamos al siguiente punto para iniciar la vuelta número 2. Y pongo el marcador. De la vuelta 2 a la vuelta 6 se van a trabajar 5 vueltas de punto sobre punto y el último punto de la vuelta 6 lo vamos a cerrar en amarillo. Esto es para empezar a hacer el detalle de los brazos. Aquí ya terminé la vuelta número 6, estamos haciendo el último punto y lo vamos a cerrar en color amarillo. Vamos a empezar a trabajar la vuelta número 7 y vamos a hacer de la vuelta 7 a la vuelta 15 punto sobre punto durante 9 vueltas. También los brazos los vamos a alambrar, así que no los cerramos, rellenamos solamente un poco al inicio en esto azulito, solo para que quede un poco relleno y podamos insertar el alambre que va hacia el cuerpo. Entonces acuérdense, son de la vuelta 7 a la 15, 9 vueltas de punto sobre punto y trabajamos 8 puntos bajos por cada vuelta. Ya tengo aquí el bracito terminado. Estamos terminando la última vuelta. Vamos a cortar y dejamos hebra para coser al cuerpo. Hicimos 2 de estos bracitos y se van a unir entre la vuelta 39 y 40 del cuerpo. Con gris yo estoy marcándole 3 rayitas en lo azul que están simulando sus garras. Esto es si no quieren que tenga garras con los palillos. Al final yo le puse garras con palillo porque quería dar el efecto de las garras, pero si quieren al Wolverine sin las garras, que solo dé el efecto, que ahí es donde salen, con el hilo gris le pueden marcar como yo lo estoy haciendo aquí y pues ya quedaría listo el manito con garras de nuestro Wolverine. Miren, corto aquí, escondo la hebra y ya tengo las garras simuladas en nuestra mano. Aquí ya tenía yo previamente insertado el alambre. Recuerden, este es igual que el patrón de Deadpool, lo estamos haciendo exactamente igual, nada más cambió el color y algunos detalles. Entonces ya les enseñé cómo se ensarta el alambre y ahora vamos a unirlo al cuerpo. Bien, aquí ya cosí los dos brazos, ya los estoy amarrando por la parte de atrás para asegurarlos y escondemos el hilo sobrante para empezar a tejer la cabeza. Así ya va quedando el cuerpo y vamos a empezar con la cabeza. La cabeza se va a tejer en amarillo y vamos a hacer un cambio de color en las vueltas 16, a partir de la vuelta 16, en color carne. Entonces, primera vuelta, son 6 puntos bajos en anillo mágico. Recuerda que trabajamos en espiral. Le ponemos el marcador y empezamos la vuelta número 2, que serían 6 aumentos para tener 12 puntos bajos en la segunda vuelta.
Ya tenemos la vuelta 2, vamos con nuestra vuelta número 3, vamos a trabajar un punto bajo, un aumento por 6 ocasiones para tener 18 puntos bajos en esta vuelta. Terminamos la vuelta número 3 e iniciamos con la vuelta número 4. Vamos a trabajar la secuencia un punto bajo, un aumento, un punto bajo por 6 ocasiones para que nos dé 24 puntos bajos en esta vuelta número 4. Llegamos al final de la vuelta número 4 y vamos a trabajar la vuelta número 5 con 3 puntos bajos, un aumento por 6 ocasiones para tener 30 puntos bajos al final de la vuelta. Ok, llegamos a la vuelta número 6 y vamos a trabajar la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos. 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos por 6 ocasiones para tener 36 puntos bajos en esta vuelta número 6. Llegamos a la vuelta número 7 y vamos a trabajar la secuencia de 5 puntos bajos, un aumento por 6 ocasiones para tener 42 puntos bajos. Estamos terminando la vuelta número 7 con 42 puntos bajos. Y vamos a empezar la vuelta número 8 con la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, repitiendo esto en 6 ocasiones para tener 48 puntos bajos. Y terminando esta vuelta 8 vamos a trabajar de la vuelta 9 a la 18 punto sobre punto por 10 vueltas de 48 puntos bajos. Ya aquí tengo la altura necesaria y vamos a trabajar ahora con unos cambios de color que sería el color carne para hacer la boca que se ve en el disfraz de Wolverine. Entonces la vuelta 19 vamos a empezar con 16 puntos bajos en amarillo. El último punto, el punto 16, lo vamos a cerrar en color carne. Aquí estoy cerrando este punto. Recuerden hacer nudito para que quede más reforzado el tejido. Y voy a trabajar en Blow 16 puntos bajos en color carne, color piel. Y el último punto lo voy a cerrar en amarillo para terminar con 16 puntos bajos en amarillo. Esta secuencia la vamos a hacer por la vuelta 20 y 21, van a ser exactamente igual. 16 puntos bajos en amarillo, cambiamos y cerramos el último punto en color carne, hacemos 16 puntos bajos en color carne, cerramos el último punto en color amarillo y hacemos 16 puntos en color amarillo. Vamos a seguir teniendo los 48 puntos bajos, pero vamos a empezar a marcar el pedazo de piel que se ve en la máscara de Wolverine. Entonces realicémoslo y regreso con ustedes llegando a la vuelta 21.
Llegamos a la vuelta 22 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Las secuencias son 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos. Esto se va a repetir en 6 ocasiones. Ojo aquí, deben de tomar en cuenta que vamos a estar trabajando esa secuencia, pero cuando lleguemos al color piel, vamos a hacer el cambio de color. Aquí estoy haciendo mi disminución, vamos a hacer los 3 puntos bajos. Y este último punto lo voy a cerrar en color piel. Y voy a trabajar entonces mis otros 3 puntos bajos que faltaban. Mi disminución. Aquí van 6 puntos bajos. Recuerden, son 3 puntos de inicio y 3 puntos de final que juntándose son 6 puntos bajos. Y hacemos el cambio de color para la disminución. Se verá muy complicado, pero no hay como pierde. Las secuencias son 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos. Solo hay que poner atención que cuando se llegue al color piel, vamos a cerrar el punto anterior con el color piel y vamos a seguir trabajando exactamente la misma secuencia. Entonces, vamos a realizarlo. Si tienen alguna duda, pueden contactarme. Podemos ver si hay algún fallo o si algún punto no se tejió bien, pero no hay como algún caso extremo. Es la misma secuencia, solo poner atención en el cambio de color para la mandíbula y que quede de manera correcta. ¿Ok? Entonces aquí ya terminamos esta vuelta número 22 con 42 puntos. Vamos con la vuelta número 23 y vamos a trabajar 5 puntos bajos, una disminución por 6 ocasiones. Igual aquí. Después de hacer la disminución vamos a cerrar con color carne. Y vamos a trabajar exactamente lo mismo. Aquí tocarían 5 puntos bajos. Y después una disminución. Y al final vamos a cambiar a color amarillo para terminar de hacer nuestra secuencia de 5 puntos bajos, una disminución. Recuerden que esto lo vamos a repetir por 6 ocasiones para tener 36 puntos bajos. Entonces aquí estoy trabajando aquí va la disminución, hago otros 5 puntos bajos en color piel. Y aquí voy a trabajar esta disminución, cierro con color amarillo esta disminución y vamos a trabajar ya 5 puntos bajos, una disminución para terminar el resto de la secuencia y que nos queden los 36 puntos bajos. Aquí ya terminé esta vuelta, que es la vuelta número 23, y así quedó esta barbilla de nuestro personaje. La vuelta número 24 ya va a ir toda en color amarillo y vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos. Esto se va a repetir por 6 ocasiones para terminar con 30 puntos bajos.
Bien, aquí ya terminé la vuelta número 24. Vamos a empezar a rellenar nuestra cabecita de amigurumi. Recuerden que hay que rellenarla bien y vamos a hacer un pequeño marcaje con el lápiz para señalar dónde va a ir el cuello. Esto es porque en medio, acuérdense que metemos el cuello o hacemos un tubito para meter el cuello de nuestro amigurumi. Entonces sí tiene que quedar bien relleno para que cuando lo metamos no se vea o se deforme, no se vea deforme o lo deformemos nosotros. Entonces hay que ponerle bien el relleno con nuestro lápiz. Como les he enseñado en los videos anteriores, yo me ayudo con el lápiz para empezar a hacer la forma de el cuellito, y cuando ya tengamos el cuellito realizado lo metemos sin ningún problema. Vamos con la vuelta número 25 y son 3 puntos bajos, una disminución. Esto lo vamos a repetir en 6 ocasiones y vamos a terminar con 24 puntos bajos. Llegamos a la vuelta número 26 y vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo, una disminución, un punto bajo. Esto se va a repetir en 6 ocasiones. Es un punto bajo, una disminución, un punto bajo por 6 ocasiones para tener 18 puntos bajos en esta vuelta. Bien, llegamos al final de la vuelta 26, vamos con la vuelta 27 y vamos a trabajar 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, para tener así 15 puntos bajos en esta vuelta. Recuerden, la secuencia es 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, y vamos a tener así 15 puntos bajos en esta vuelta. Bien, ya llegamos al final de la vuelta 27 y ahora vamos a hacer la vuelta 28 en bloc con 15 puntos bajos. Vamos a tejer por la parte de atrás de las hebras 15 puntos bajos para empezar a marcar el cuello que va a ir hacia adentro de la cabecita de nuestro amigurumi. Son 15 puntos bajos en bloc. Regreso con ustedes al final. Ya llegamos al final de la vuelta y ahora vamos a trabajar 7 vueltas de la vuelta 29 a la vuelta 35 con 15 puntos bajos. Esta es la altura para hacer el cuello que va a ir en la parte de adentro de nuestra cabeza. Vamos a trabajarlo y regreso con ustedes cuando ya lo tengamos realizado. Recuerden, son 7 vueltas de 15 puntos bajos. Muy bien, aquí ya les estoy mostrando que tengo la altura. Voy a rematar el último punto y corto la hebra en pequeño. No hay que dejar tanta, no vamos a coser ni necesitamos para nada la hebra. Entonces vamos a meterla. Yo me ayudo con un palito de naranjo y el lápiz, que el lápiz con el ancho que tiene me ayuda a hacer la forma hacia adentro para que el cuellito vaya en esa dirección y podamos introducirlo y quede pues el túnel donde va a ir el cuello de nuestro personaje. Y ya poco a poco con este palito de naranjo yo me voy ayudando a meterlo y dar la forma y meter ya todo hasta el final de la cabecita. Recuerda que si tienes alguna opción o algo que quieras que pruebe, puedes mandármelo en los comentarios o en mis redes sociales para seguir haciendo más tejidos y probando diferentes técnicas. Aquí yo ya hice una pieza
del uniforme usé fieltro. Te la estoy enseñando, mide 3.5 centímetros y es lo que va al lado. Entonces vamos a cortarlo y vamos a pegarlo. Aquí te vas a dar cuenta que no puse atención y lo pegué chueco, pero rápidamente lo quité antes de que secara el silicón y lo acomodé porque iba más abajo en este uniforme. Va abajo y arriba van esas 3 líneas que hacen las marcas del uniforme. Siempre puedes tener errores. El punto es remediarlos y no colapsar al momento de tenerlos. Aquí yo corté unas tiritas súper delgaditas y me ayudé con un alfiler a poner un poco de pegamento UHU para pegar las tiras y que sean las líneas de mi uniforme. Aquí con mi aguja de afieltrar, con mucho cuidado porque esta aguja si te la entierras duele demasiado. La inserté para poner las puntas y que quede más fijo. Aquí va escalonada las líneas. Esta última la pegué un poco encima de del rectángulo lateral y lo sellé con el afieltrado. Me gusta mucho la técnica de afieltrado, por eso la uso tanto. Me gusta usar mucho también el fieltro porque da detalles más prolijos. Pueden hacer los tejidos si no tienen, no me cierro a las opciones, pero yo les muestro estas técnicas que a mí me gustan. Aquí les enseñé una tapita con la que hago los medios círculos para hacer las sombreras. Y bueno, pues ya les puse las sombreras y me dispuse a hacer el cinturón, que lo hice solamente con 30 cadenetas. Hice 30 cadenetas y al final lo pegué. Aquí yo les enseñé el tejido de las 30 cadenetas, pero yo ya tenía el cinturón realizado. El cinturón en las imágenes que yo me estaba guiando, así está hecho. El cinturón es amarillo, tiene dos marcas azules, una roja, y la roja tiene marcada una X. Entonces yo con pintura negra le hice unos triángulos, son 4 triángulos, 2 en la parte del medio, o sea un triángulo viendo hacia arriba y uno hacia abajo, y otro en los laterales que hace la forma de la X. Entonces yo les digo, la imagen que la usé es de una foto del traje de Wolverine y así me guié para hacer esto. Aquí marqué en una hoja unas semigotas para hacer el antifaz de Wolverine. Recuerden que son 16 puntos donde nosotros estamos marcando la barbilla. Entonces si la pongo a la mitad son 8 puntos y yo marqué aquí la mitad de los puntos, o sea 8 y 8, 16, para que pudiéramos marcar la mitad y así acomodar el antifaz de Wolverine. No lo voy a pegar toda la cabeza, se pega un cuarto, aquí se los enseño, no pegué todo, ya que lo demás queda hacia arriba. Y los ojos, yo les enseño 2 formas de ojos que hice. Igual que Deadpool, en Deadpool le hice unos corazones sin el pico, invertidos. Aquí ustedes, depende de la expresión que quieran dar, pueden pegarlo. Yo no me cierro a las opciones ni les digo, tienen que hacerlo así como yo les digo, no. Si a ustedes les gusta esta opción, pueden hacerlo. Si no les gusta, pueden hacerlos redondos. Si solo quieren hacer una línea, pueden hacerlo. Yo les doy opciones para que los realicen. Igual, no tienen fieltro, perfecto. Entonces lo hacemos con tejido. Hacen un anillo mágico con 6 puntos en color blanco y se lo ponen. ¿Sale? El fieltro negro creo que sí es indispensable porque no saqué un patrón para hacer el antifaz. Si gustan que lo busque, me mandan mensaje, busco un patrón para hacer el antifaz en tejido y con gusto lo hago, lo busco y se los paso. Pero si no tienen fieltro blanco puede ser así, o en todo caso con pintura acrílica le hacen un círculo o la forma que ustedes deseen con blanco y ya queda su ojito de Wolverine. Hasta aquí podrían terminarlo. O sea, ya quedaría su Wolverine hecho, ya tiene el antifaz, ya tiene los ojitos, lo ponen en el cuerpo, le ponen el cinturón y terminamos. Esa sería una opción. Yo quise ponerle barba, porque Wolverine para mí, desde hace muchos años, pues yo lo conocí así con barba. Entonces, aquí yo les enseño cómo hago con estambre acrílico el afieltrado y con la aguja yo me ayudo a meterlo.
Aquí es mucho de paciencia, les tiene que quedar bien metidito y miren, yo le puse, a lo mejor dicen no, le puse demasiado, pero si ustedes lo van metiendo se va acomodando y ya queda pues una línea al final del trabajo. Y al final, después de todo, le estaba viendo porque decía es que lo siento muy pesado, lo hice un poco más delgado. Les voy a poner la foto de la portada, va a ser ya al final como me gustó más. Entonces ustedes pueden ir jugando con estas técnicas, como les comento. Pueden hacerlo, no pueden hacerlo. A mí me gustó así, yo quería que llevara barba. Tiene barba de candado. Entonces hice aquí la simulación del candado también con puro afieltrado. Bueno, que no tengo el acrílico para hacer afieltrado. Con fieltro puedes cortar pequeños rectángulos y los pegas. Pequeñas líneas, los pegas con silicón, solo que tienen que ser muy delgados para que vayas haciendo la figura. Que no tengo fieltro ni acrílico, bueno, con pintura acrílica negra puedes hacerle la forma de la barba. Que no tengo ninguna, no le pongas barba. O sea, puede ser varias técnicas, no se cierren por favor, si yo puedo hacerlo, ustedes pueden hacerlo, entonces dense la oportunidad. Aquí ya está terminando este tutorial, ya le pongo el cinturón y pues así quedaría. Al final quise ponerle las garras porque pues me gustaron, creo que es un detalle muy lindo y lo que usé fueron palillos o mondadientes, los corté a la mitad y estos a su vez los corté a la mitad para hacerlos más pequeñitos. Los pinté con pintura acrílica gris y se los pegué en donde había marcado las rayas con el hilo gris. Entonces al final yo les puse estos mondadientes, aquí ya lo pueden ver terminado. Y pues espero que les haya gustado este tutorial. Si tienen algún comentario pueden hacérmelo llegar, recuerden suscribirse, darle like, todo es gratis y me ayudan demasiado para crecer y seguir haciendo este hermoso trabajo que me encanta. Ya tenemos el tutorial de Deadpool, es el primero que realicé, son del mismo tamaño. Aquí se los voy a dejar los dos. Y pues espero ver muchos Wolverine y Deadpool en las redes sociales. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye.